El enigma de la doble vida, el hombre que engañó al mundo, la máscara de la normalidad. Imagina a un hombre joven, carismático, con una sonrisa magnética y un futuro brillante en la política o el derecho, alguien que podría ser tu vecino, tu compañero de universidad o incluso un líder comunitario. Ese era el rostro que Theodore, más conocido como Ted Bundy, mostraba al mundo. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se escondía uno de los enigmas más oscuros del siglo XX. Su historia no es solo la de sus actos, sino la de cómo una personalidad encantadora pudo ocultar una naturaleza sombría durante tanto tiempo, desafiando a las autoridades y cautivando de manera inexplicable la atención de toda una nación. Nació en 1946. La infancia de Bundy estuvo marcada por secretos familiares que, según analistas, sembraron las primeras semillas de su desconexión con la realidad. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y su madre biológica su hermana, una revelación que lo golpeó en la adolescencia. A pesar de esto, Ted se esforzó por construir una identidad de éxito. Era un estudiante dedicado, se graduó en psicología y comenzó a escalar posiciones en el entorno político de Washington. Quienes lo conocían en esa época lo describían como un joven sofisticado y elocuente. Esta capacidad de mimetizarse en el entorno como normal se convertía en su herramienta más peligrosa. Bundy no parecía un monstruo, y esa fue precisamente su mayor ventaja. A principios de los años 70 comenzaron a reportarse desapariciones misteriosas en el noroeste de los Estados Unidos. El modus operandi de Bundy era tan ingenioso como inquietante. Utilizaba su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas. A menudo fingía lesiones, usando un brazo en cabestrillo o muletas, y pedía ayuda para cargar libros o subir objetos a su coche, un icónico Volkswagen Beetle de color claro. Esta técnica de vulnerabilidad fingida anulaba cualquier instinto de precaución en los demás. ¿Quién sospecharía de un joven apuesto y herido? Bundy entendía la psicología humana mejor que muchos, utilizando la empatía de los demás como una llave para entrar en sus vidas y, posteriormente, desaparecer sin dejar rastro. A medida que las investigaciones avanzaban en diferentes estados como Washington, Utah y Colorado, las autoridades empezaron a notar un patrón, pero le faltaba la técnica forense avanzada en aquella época y la movilidad de Ted dificultaba su captura. Bundy era un camaleón. Cambiaba su peinado, se dejaba o quitaba la barba y se movía constantemente entre ciudades. Fue capturado por primera vez casi por accidente durante una parada de tráfico rutinaria. Dentro de su vehículo, la policía encontró objetos que no coincidían con la vida de un estudiante de derecho, herramientas sospechosas y accesorios que sugerían que sus viajes nocturnos tenían propósitos muy distintos a los académicos. Sin embargo, incluso bajo custodia, el espectáculo de Bundy apenas comenzaba. Las increíbles fugas, un desafío al sistema. Lo que eleva la historia de Bundy a un nivel casi cinematográfico fueron sus escapes. En 1977, mientras esperaba juicio en Colorado, aprovechó su conocimiento legal para actuar como su propio abogado. Esto le permitió acceder a la biblioteca del tribunal y, en un momento de descuido de los guardias, saltó desde una ventana del segundo piso. Aunque fue capturado días después tras vagar por las montañas, no se rindió. Meses más tarde, llevó a cabo una fuga aún más audaz. Adelgazó drásticamente para poder deslizarse a través de un conducto de ventilación en el techo de su celda. Logró salir de la prisión, llegar a un aeropuerto y viajar hasta Florida, donde intentó empezar de nuevo bajo una identidad falsa. Estos actos no solo mostraron una audacia, sino también una precaución negligencia por parte de las instituciones que debían custodiarlo. La captura final de Bundy en Florida en 1978 dio paso a uno de los eventos más extraños en la historia judicial. Fue el primer juicio televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Bundy, lejos de mostrarse arrepentido o asustado, abrazó las cámaras, se comportaba como una celebridad, bromeando con el juez y realizando interrogatorios teatrales a los testigos.
Fue en este periodo donde nació el fenómeno de las fans de Bondi. A pesar de las graves acusaciones, cientos de personas, especialmente mujeres, llenaban la sala del tribunal o le enviaban cartas de apoyo, convencidas de su inocencia o atraídas por su carisma. Este fenómeno psicológico dejó al mundo atónito. ¿Cómo podía un hombre acusado de actos tan terribles generar tal nivel de fascinación? El juicio no se trataba solo de justicia, se había convertido en el show de entretenimiento donde Bondi era el protagonista. La caída de la máscara. A pesar de sus esfuerzos por manipular la opinión pública y el proceso legal, las pruebas físicas comenzaron a ser irrefutables. El avance en las técnicas de odontología forense fue clave para vincularlo directamente con las escenas en Florida. El veredicto fue contundente y Bondi fue sentenciado. En sus últimos días, el tono de Ted cambió. Intentó negociar, ofreciendo información sobre casos no resueltos a cambio de más tiempo, revelando finalmente la magnitud de sus acciones que se extendían por varios estados. Aquel hombre que una vez aspiró a ser gobernador, terminó sus días bajo el escrutinio de expertos que buscaban entender qué falló en su mente. El caso de Ted Bundy transformó la manera en que entendemos el comportamiento humano y la seguridad pública. Se convirtió en el prototipo del depredador organizado. Su historia obligó a las fuerzas policiales a mejorar la comunicación entre estados y dio origen a lo que hoy conocemos como la elaboración de perfiles criminales por parte del FBI. Bundy rompió el estereotipo del criminal que vive en las márgenes de la sociedad. Demostró que el peligro no siempre acecha en callejones oscuros con apariencia amenazante. A veces el peligro viste de traje, tiene una educación universitaria y te dedica la mejor de sus sonrisas. La historia de Ted Bundy sigue siendo revelante porque nos enfrenta a una verdad incómoda. La capacidad humana para el engaño es vasta. Su vida es un recordatorio de que la apariencia y la realidad pueden ser dos mundos completamente distintos. Al estudiar su caso, no buscamos glorificar su figura, sino comprender las señales de advertencia y valorar la importancia de la intuición y la justicia en nuestra sociedad. Bundy fue, en última instancia, un hombre que desperdició su intelecto y un carisma notables en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de misterio que, décadas después, sigue siendo objeto de análisis en escuelas de psicología y criminología de todo el mundo. Su nombre permanece en la historia no por sus logros, sino como una advertencia eterna sobre la máscara de la normalidad.